bienvenidos una vez más a su programa La Voz de la Comunidad. El día de hoy nos acompaña el maestro Arturo Barrera, no está como conductor sino como invitado. ¿Cómo está, maestro? Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Recuerden seguirnos por favor a través de nuestra página de internet frecuenciacat.com, en redes sociales, en Facebook como Centro de Estudios en Alta Dirección, Comunidad CAT y Frecuencia CAT, también en YouTube como Frecuencia CAT. El día de hoy, como les comentaba, nos acompaña el maestro Arturo Barrera, egresado del Centro de Estudios en Alta Dirección y también docente de nuestra institución. Entonces, para que nuestra comunidad sepa algo más sobre el maestro Arturo Barrera, nos gustaría que nos dijera quién es el maestro Arturo Barrera. Okay. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Mira, yo estudié Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ixtapalapa. Me tocó la inauguración de la universidad. Estaba yo saliendo de la prepa cuando mi papá me dijo que, bueno, a qué universidad iría. Obviamente, pues como que lo normal es la UNAM. Entonces, pero en ese entonces pasaban 6 meses desde que tú salías de la prepa y entrabas a la universidad. Cuando de repente mi papá me llega con un periódico y con el anuncio de que se abría la UAM y me dijo, oye, ¿ya viste? Bueno, vi mi carrera y dije, bueno, pues hago el examen y total, bueno, si no, luego entro a la UNAM. Y sí, pasé el examen y todo. Pero cuando empezamos a ir a la escuela, es allá en Ixtapalapa, pero se llama La Purísima, entonces no llegaba ni siquiera no había transporte. Entonces me acuerdo que llegábamos al pueblo de Ixtapalapa y de ahí había unos peceros que nos hacían el favor de llevarnos a la escuela, pero no había nada. Ya luego empezaron pues con el movimiento de los alumnos, empezaron a ir rutas y entonces ya fue más fácil para todos ir a la escuela. Bueno, total que salgo de ahí y entro a trabajar. En la industria química. Obviamente me voy a Cuernavaca, ahí trabajo 1 año en la cuestión de producción de productos derivados del fenol. Después entro a trabajar al gobierno, aquí a Boulevard del Pípila, donde está ahorita la Profepa. Antes era la Dirección General de Aguas Salinas, que eran desaladoras. Eran proyectos muy importantes, porque yo no sé si sepas que, por ejemplo, en Cozumel el agua la llevan en barcos. Como es una isla, llevan el agua potable, la que hace falta la llevan en barco. Y ahí la Dirección General había puesto una planta desaladora donde del agua de mar se le quitaba la sal y se potabilizaba, y entonces la isla tenía esa gran ventaja del agua potable, digamos, y era un proyecto sumamente padre. Pero esto estaba combinado y ahí es donde yo entré a la parte de energía solar. Entonces, por ser ingeniero, pues yo no tengo problemas con la termodinámica y el calor del sol y todo esto. Entonces, pues entramos a hacer proyectos de energía solar. Y en ese entonces esta dirección la asumió, el gobierno federal la mandó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, o sea, la SEDUE, y con los alemanes teníamos un proyecto, con una empresa que se llama Dornier, teníamos un proyecto muy grande que era en Baja California, donde era un conjunto de casas totalmente con energía solar, totalmente, así como una villa de pescadores, donde tenían refrigeradores, congeladores y la propia luz del pueblito, pues del asentamiento ese, todo con energía solar. Estaba padrísimo. Y entonces a mí me interesó muchísimo y me gustó muchísimo trabajar ahí. Estuve como 5 años trabajando en esto, pero ya sabes cómo es el gobierno, que de repente había un proyecto, por ejemplo en Atizapán había unos digestores para hacer biomasa. Había muchísimos proyectos, pero como que las energías alternas en ese entonces no competían con la industria del petróleo. Y entonces se empezaron a archivar los proyectos y dije, no, pues esto no funciona. Entonces, pues ya, me salí de ahí, no me gustó
que el trabajo se archivara, ¿no? Cuando ves la importancia, por ejemplo, había secadores de granos, bueno, olvídate de calefacción de albercas, eso es lo de menos, pero llegabas con, o sea, teníamos bombas en lugares donde no había agua, o donde se hace la bomba y no tienen acceso a combustibles y todo. Imagínate que la bomba funciona con energía solar, entonces no necesita nada. Pero hubo un decreto por el que el gobierno federal le entregó a los gobiernos estatales estas instalaciones. Y luego esas instalaciones se pararon, ¿sabes por qué? Porque faltaba el tornillo, porque ya se rompió el vidrio, porque faltó la banda y no había, o sea, no había presupuesto. Entonces, pues se detenían y ahorita pues ya son ruinas, digamos, ¿no? Entonces, eso no fue muy motivador y entonces me regresé a la industria química. Entonces entré a Atizapán, a una empresa que se llamaba Productos de Estireno, planta que luego compró Resistol. Entonces me tocaba trabajar ahí en Atizapán o en la planta de lechería de Resistol. ¿Por qué decidió estudiar ingeniero químico? Porque cuando yo estaba en la secundaria, primero me daba mucho trabajo la química. Entonces mi papá es químico, bacteriólogo y parasitólogo, bueno, era, porque ya falleció, pero él estudió en el Poli. Entonces, pues yo estaba bien sonso para lo de la química. Entonces mi papá me agarró por su cuenta y me empezó a explicar, al grado que me encantó la química. Entonces, de hecho, cuando yo salí de la prepa, yo iba a estudiar química. Pero por otro lado, me gusta mucho la mecánica. Entonces estaba yo indeciso entre estudiar ingeniería mecánica o química. Y me dijo mi papá, ¿qué crees? Pues hay una carrera que se llama ingeniería química, que de alguna manera une estas dos vertientes. Y entonces, pues es toda la industria química si se fijan, es algo enorme. Si hablas del petróleo, de plásticos, de alimentos, de agroindustria, en todo eso entra la ingeniería química. Porque lo que hacemos son, digamos, procesos de separación. O sea, se hace una reacción química y de la reacción química, pues ya sabes que juntas A más B y te da C más D, ¿no? Pero tú lo que quieres es D. Entonces tienes que quitar la otra sustancia. Entonces son los procesos de separación y todo esto, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, por descendencia primeramente. Sí. Y porque el papá le enseñó. Sí, aunque déjame te digo. ¿Era buen docente su papi? ¿Era buen docente su papi? Sí. De hecho, él dio mucho tiempo clases ahí en el Poli. ¿También? Sí. Y pero déjame te platico que yo hasta la prepa no había. Bueno, en la prepa ya ves que hay segunda vuelta, me ha habido hasta segunda vuelta, pero jamás había presentado un extraordinario, nunca. Entonces entro a la Metro y, bueno, fue en la época de Echeverría, entonces teníamos muchos maestros, fíjense una ventaja, teníamos muchos maestros, todos eran doctores, y había mucho maestro chileno porque venían saliendo de Chile y se refugiaron aquí en México, entonces, pero si yo llevaba matemáticas 1, me la daba un doctor. Si llevábamos química o física, todos eran doctores. O sea, eso fue así increíble. Pero llego a la Metropolitana y matemáticas 1 y 2, trueno. Extraordinario, ¿no? Luego, introducción a la ingeniería química, que ya fue la primera materia de mi carrera, y la trueno. Y luego la vuelvo a cursar y la vuelvo a tronar. Y entonces mi papá me dice, oye, ¿de veras quieres ser ingeniero químico? Bueno, pero uno que es necio, pues sí, ¿no? Y terminé la carrera y para esto también mi papá me regaló, en un momento dado me regaló un coche, un bochito, y al mes de que me lo regaló choqué exactamente ahí a una cuadra de la universidad. Y perdí mi carro. Y perdí un trimestre. Entonces yo debí haber salido con la primera generación de la UAM, de Ingeniería Química, que nada más se recibieron 2 compañeros. Entonces, como me rompí la clavícula, entonces me tuvieron que operar y todo esto. Entonces, para cuando regresé a la escuela, como son trimestres, se van rapidísimo, entonces pierdes el trimestre. Entonces, bueno, total que me emparejé con la siguiente generación, por eso yo salí como un poco tiempo después. Pero esa fue la situación. Entra usted, su primer empleo comentó que fue en
En Cuernavaca se llamaba Esquim, especialidades químicas. ¿Y ahí qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Hacíamos productos derivados del fenol, como el bisfenol, como el paraterbutilfenol, muchos productos que se usan incluso en la industria de alimentos y farmacéuticos. ¿Estaba usted directamente en esa área? En el área de producción. Que te voy a comentar una cosa, es como chavo, recién salido de la escuela, tuvimos una capacitación en la empresa, pero ahí trabajamos como ingenieros de turno. ¿Qué quiere decir? Que tú estás a cargo de la planta, o sea, eres supervisor de la producción, y entonces una semana entras de 7 a 3, la siguiente semana ya sales de 3 a 11, y la siguiente de 11 hasta la madrugada, entonces así, ¿no? Era la cosa de rolar turnos, cosa que no me gustó, por eso me salí. Pero una noche, ya sabes que los operadores son muy mañosos, entonces te tienen que hacer la novatada. Entonces una vez sábado en la noche me dice el operador, don Juan, me dice, oiga, está fallando no sale el producto. Y a ver, pues vamos a revisar. Entonces, pues sigues la tubería, pues hay vapor, o sea, está todo en orden, o sea, veo los registros de la reacción, todo está en orden. ¿Y por qué no sale el producto? Y él sabía qué pasaba. Y entonces le digo, vámonos hasta arriba. Era como 4 pisos, ¿no? Y había una tubería de vapor y dije, pues algo no está llegando. No sé por qué, Ana Lilia, no sé por qué. Y le dije, vamos a destapar esta válvula. Pare todo y vamos a destapar esta válvula. Está tapada esa válvula. ¿De veras? ¿Sí? ¿De veras quiere que destapemos? Sí. ¿Está seguro? Porque vamos a perder y no sé qué, hay que llama a los de mantenimiento y vamos a hacerle. Y sí, afortunadamente sí era esa válvula. Entonces ya la destapamos con vapor, la volvimos a montar y siguió el proceso. Y ya desde eso me llevé muy bien con el famoso don Juan. Pero sí, es padre la parte de producción. Sí, eso es difícil. A todos mis compañeros, porque de la carrera, como 4 compañeros nos fuimos a trabajar a esa planta. ¿Pero por qué se fue a trabajar allá? ¿Radicaba aquí en la Ciudad de México? Sí, yo soy chilango de toda la vida. Pero mi papá trabajaba en Sintex, allá en Cibac. Entonces él tenía una casa allá, entonces cuando nos contratan en Esquim, en Cuernavaca, entonces los 4 compañeros nos fuimos y llegamos a su casa. Ah, ok. Ajá. Entonces lo que sucede es que mi papá salía el viernes de trabajar y se venía para México a ver a mi mamá, a mis hermanas, y nosotros nos quedábamos pues rolando turnos allá en Cuernavaca. Ajá. Y ahí estuve como 1 año y medio, casi 2 años, ahí en la planta. ¿De ahí se regresa a la Ciudad de México? Y entro a trabajar aquí a Boulevard del Pipila, a lo que te digo agua, que ¿no? fue Desalinizar el agua. ¿Y ahí cuál era su función principal? ¿Igual eso, desalinizar nada más? ¿El área de producción? Yo estaba más bien en la parte de energía solar. Ah, ok. La parte de energía solar la teníamos que era energía solar y energías alternativas, porque no solo la solar, sino tienes la eólica, la de mareas, la de la biomasa. Entonces nosotros estábamos divididos como en 2 áreas, la que tiene que ver con electricidad, que son las fotoceldas, o la fotovoltaica, y la que tiene que ver con el calor, que son, ya sabes que pones un colector, le da el sol y te calienta el agua y ya la vas almacenando en un tanque y tú utilizas esta agua. Sí, el agua caliente. Sí, no, eso fue de verdad padrísimo. Usar energías alternativas es otro mundo. ¿Y en ese momento esa empresa era privada? Sí, no es del Sigue gobierno, siendo. Era secretaría sí, es cierto, perdón, sí es la cierto. Secretaría de Desarrollo Urbano. Pero me dice que de ahí se salió porque empezaron ¿fue ahí en esa empresa donde Sí. empezaron a archivar los proyectos y empezaron o sea, el gobierno, ya ves que ya va no cambiando. quiso. Ajá, sí, Entonces, las administraciones. sí, de repente llega un jefe y te dice, no, pues ese proyecto ya no. Como se entregaron las instalaciones a los gobiernos de los estados, entonces nosotros ya no teníamos injerencia en ellos. Yeah, sí. Pero cuando estaban a cargo de nosotros, por ejemplo, yo
tuve en algún tiempo el departamento de operación y mantenimiento de estos equipos. Entonces me tocaba ir a Cozumel, ir a San Luis de la Paz, o sea, donde teníamos instalaciones, sobre todo las que tenían que ver con la energía solar, eran las que yo tenía, pero había un área que se dedicaban a desalación. Además, dime si no es importante, Ana Lilia, sobre todo, por ejemplo, esto de ósmosis inversa, que para lo de filtración de agua, la comarca lagunera, por ejemplo, tienen agua, pero el agua tiene mucho arsénico y tiene muchas sales. Entonces, nosotros vimos que con los procesos de desalación se puede eliminar el arsénico. Y se hicieron proyectos porque la gente allá sí tiene padecimientos por el arsénico, sí, sobre todo. Entonces había proyectos donde les quitabas el arsénico al agua y ellos tenían como agua potable, digamos. Pero ¿por qué no se hicieron esos proyectos? Porque no había dinero, porque... No y ese archivo, y ese proyecto, haz de cuenta, archívalo, y eso archívalo. Entonces, no, eso a mí no me gusta. No, pues un área de desarrollo y de oportunidad que la cancelen, pues no está... Exactamente. Si hubiera seguido, entonces ahorita estaríamos en otras condiciones, en otro nivel. Sí, claro. No estaríamos empezando los celdas solares. Porque tiene muy poco, ¿no? El que hayan introducido. Sí, tiene muy poco. Ya que se haya formalizado, ¿no? Ajá. Sí. Mira, por ejemplo, ya hay países como Alemania, en Europa, digamos, diversos países, ya pueden decir, yo tengo el 40% por energías alternas contra el petróleo, pero siguen cambiando su relación. En México no, en México seguimos empeñados en... depender del petróleo. Es más, tú lo puedes ver en los coches ahorita. ¿Cuál es el volumen de compra de los coches híbridos? Muy bajo. Muy bajo, ¿por qué? Por el alto costo. Todavía en México el alto costo de los híbridos. Entonces quiere decir que estamos totalmente petrolizados hoy en día, digamos. ¿No? Esa ha sido nuestra tendencia. Sí, exactamente. Entonces, no hemos sabido... Y es que México además estamos en una franja donde nosotros podemos aprovechar el sol. Tenemos dos costas. O sea, tienes el Golfo por un lado y tienes el Pacífico por el otro. No sabes la cantidad de cosas que se puede hacer. Sí, pues es que no los sabemos aprovechar y los mal aprovechamos cuando los tenemos o conocemos su uso. Exacto. Entonces es más educación. Y luego después de eso, Ana Lilia, ya que terminé con la industria química, que te digo que la última fábrica donde trabajé, ahí hacíamos plásticos, trabajábamos en poliestireno, que son los vasitos de unicel. Ajá. Desde eso hasta, ¿te acuerdas de los cassettes? Que es como transparente, sí, la cajita. Todo eso hacíamos ahí en Resistol, en productos de estireno, ahí en Atizapán. Luego, mi tío, que tenía una agencia aduanal, que fundó él en 1953, de repente él se enfermó y me dijo, oye Arturo, ya sé que es otra área totalmente diferente, pero yo de chavo, cuando estaba en la escuela, había entrado a trabajar ahí y aprendí la parte de exportación. Yo era tramitador, era chalán del tramitador de exportación. Entonces, pero bueno, pues algo era, ¿no? De algo servía, sí, ¿no? Y entonces me dice, oye, pues te invito a trabajar aquí en la agencia y todo esto. Y me dijo, piénsalo, platícalo con tu esposa, con la Moni, y me dices. Entonces ya me fui de vacaciones, entonces llegué y le dije, ¿sabes qué? Sí. Porque fíjate cómo es la vida. Cuando yo estaba en Resistol, yo solicité salirme del área de procesos para entrar a ventas técnicas, o sea, al departamento comercial. Metí mi solicitud, pero ya no me dijeron nada. Cuando le digo... ¿Por qué quería hacer ese cambio? Porque ya, haz de cuenta que ya me sabía todo lo de la planta, ¿no? El ingeniero de procesos es el que ve la mejora, o sea, ya no estás cuidando la producción, pero vas mejorando los procesos, digamos, ¿no? Los vas optimizando, sí, o vas viendo que funcione todo bien, o si hay nuevas tecnologías, a lo mejor adaptarlas, implementarlas, etcétera. Entonces, pero me atraía más ver a los clientes, porque nosotros hacíamos el plástico
para las empresas que inyectaban, concretamente los vasitos, los platos, Entonces eso me interesaba más, como que salir a la calle, ¿no? Entonces le digo a mi tío que sí, entro a la agencia y en la primera semana, Ana Lilia, me hablan de Resistol. Oiga, ingeniero, que si puede venir el tal día a tal hora, tiene cita con el ingeniero fulano para su puesto de ventas. Chin. Y entonces dije, así como volado, y entonces dije, no, muchas gracias, ya no estoy interesado, y dije, pues aquí me quedo. Y en la agencia llevo 30 y cacho de años. ¿Por qué ese cambio? ¿Por lo mismo que quería usted andar viendo al cliente, estar fuera? ¿Ya la agencia aduanal? Sí. No, porque es más fácil, fíjate, con el tiempo ya no existe la planta de Atizapán, porque además era una zona industrial donde estaba el mercado. Es una zona industrial, pero ahí hicieron zonas habitacionales. Sí. Entonces, esa planta donde yo trabajaba cerró. Ok, y luego la planta de Resistol nunca reaccionó a la competencia externa y entonces también tronó. Si tú te fijas, ahorita en lechería ya no hay Resistol, ya es Mexiquén. Entonces, pero eso yo no lo sabía. Cuando tomé la decisión dije, bueno, ok, es más fácil, o será mejor, yo tendré más desarrollo en una empresa chica, aunque tenga que aprender todo otra vez, pero pues es una empresa familiar y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Me aviento, sí, claro. Pero yo no sabía nada de comercio exterior, o sea, nada. Entonces fue ir a trabajar, llegar a casa y seguir con la ley aduanera y todas las leyes y reglamentos y todo. Y aprender Pero te voy a decir algo que me ayudó. Al ser ingeniero, yo veía muchas mercancías. Entonces yo nada más de ver las mercancías ya sabía. A lo mejor no sabía hacer la clasificación arancelaria, que es cuando sacas la fracción arancelaria. Pero yo conocía las mercancías, ¿no? Sí. Que aquí en el radio lo hemos platicado, pero haz de cuenta, una mercancía es, si yo te pregunto, oye Ana Lilia, ¿cómo clasificas una fresa? Entonces tú puedes pensar como en las fresas en la fruta o en las fresas de Irapuato, ¿no? Pero no, es que te tengo que decir de qué fresa te estoy hablando, porque hay fresas de dentistas, las fresas de Irapuato y hay fresas para la industria metal mecánica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tornos y tiene fresas, ¿no? Entonces, entonces yo conocía las fresas, las brocas, los buriles, todo. Pero no sabía clasificarlos. Entonces, bueno, pero fui a cursos, estudias, y ya aprendes. Tenía la disposición, aparte. Sí, claro, sí. De buscar más. Sí, además me di cuenta que afortunadamente mi tía, que era la que llevaba la oficina del aeropuerto, como teníamos clientes que eran muy repetitivos, ella tenía como un catálogo de fracciones de cada cliente. Entonces ahí empecé a estudiar. Yo no sabía qué pasaba, pero yo veía que los teléfonos celulares se clasificaban en esta fracción, los lentes se clasificaban en esta otra fracción. Así, o sea, como por imitación, ¿no? Pero ya cuando aprendí, bueno, ya hoy yo sé clasificar mercancías y hay veces me tardo un buen rato, pero soy bien acertado. Casi no tengo multas por eso. No, está bien. No, oiga, pero ya 30 años también lo hacen más que experto. Pues sí, ya es un rato y la verdad es que te voy a decir algo. Como dice el dicho, que cuando estás haciendo algo que te gusta, la verdad es que trabajar en la aduana me ha apasionado. ¿Sabes por qué? Porque no es repetitivo. Yo no tengo un día igual. ¿Por qué? Porque hoy estuve trabajando con termos, mañana voy a trabajar con celulares y luego voy a trabajar con micrófonos y el día de mañana voy a trabajar con laptops, entonces, y ya te habla un cliente de aquí, de allá, de Querétaro, ¿no? ¿Maneja clientes de toda la República? De toda la República, sí, y proveedores en donde estén, ¿no? Pero nosotros como agencia aduanal tenemos contacto con todos los agentes logísticos, digamos, desde que alguien dice, oye, compré unos termos ahí en China, ¿qué hago? Bueno, a ver, ¿el chino te lo va a mandar por avión o por barco? No, me dijo que yo lo vea. Bueno, ok, sale, entonces
nosotros trabajamos con forwarders o agentes de carga y le digo, oye, van a traer 1 tonelada de termos, tales dimensiones, tal valor. Y entonces el forwarder me hace la mejor cotización, ya sea por avión, por barco, o me dice, mira, si lo traes por avión te va a costar, o sea, a tu cliente le va a costar tanto, si lo traemos por barco le va a costar tanto. Entonces yo le presento las cotizaciones al cliente. Lo único que tienes que medir ahí es, por ejemplo, el tiempo. No es lo mismo que tardes, no sé, 5 o 8 días cuando viene de China, a que tardes, no sé, 20 y tantos días, ¿no? Cuando viene en barco. Y luego, cuando viene en barco, normalmente esas mercancías las despachamos por Manzanillo. Cuando vienen por avión, las despacho aquí en el aeropuerto. Entonces, ahí se va armando el proyecto. Luego, ¿qué vas a traer? Termos. Ok, entonces, otra vez, hay que sacar la fracción arancelaria del termo. Entonces, con la fracción arancelaria, ya le dices cuánto va a pagar de impuestos y qué regulaciones o requisitos, como tuviste a Betty aquí, que te puedo decir, oye, es que va a requerir una norma de etiquetado. Entonces a lo mejor hay que decirle al cliente, oye, tienes que ir con una uva para que te revise lo del etiquetado. Entonces, por ejemplo, hay que decirle al cliente, oye, dile al chino que te ponga la etiqueta. Y te dice, normalmente te dice, no, es que dice el chino que no me va a poner la etiqueta. Ok, entonces vamos a etiquetar aquí. Entonces la recomendación es, habla con Betty para que vean lo del etiquetador. Y una vez que resuelvas esto, entonces ya llegamos a la aduana. Nosotros, ¿sabes cuál es un punto importante del negocio? Es que nosotros nos anticipamos a los requerimientos que debes cumplir. Yo no me espero a que llegue tu termo para decirte lo que necesito. Exactamente. Si yo no, te lo digo antes, sí. A veces te digo, mejor déjaselo al chino 2 días más en lo que nosotros checamos y que tú sepas que no vas a requerir nada más, ¿no? Entonces lo que usted hace es obviamente prevenir al cliente o ver todos los requisitos para que no le vayan a regresar el producto. O para que se vaya a quedar en la aduana. Ya olvídate de regresar. Entra a la aduana y a lo mejor se puede quedar ahí. ¿Y ya no se los regresa? ¿No? Puede ser que no. O que te salga más caro regresar. ¿Ya? Y entonces, siguiendo con la parte logística, una vez que yo saco el embarque de la aduana de Manzanillo, tengo que tener un transporte, ¿no? Entonces, para traerlo, distribuirlo llevarlo a las zonas a donde me digas. O sea, lo puedo traer a la Ciudad de México, aquí a Naucalpan, a donde tú me digas. Yo lo tengo que transportar de allá acá, a la bodega final. Y luego tengo que dejarte un expediente para que tú le demuestres al SAT que tu operación estuvo bien hecha y que tú cumples en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hago un pedimento, ese pedimento tiene 5 años de vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 5 años te puede revisar la autoridad. Todavía. Ajá. Entonces tú dices, no, pues ya me entregaste el embarque, ya. No, espérame, guarda tus papeles 5 años. Ajá, sí, tiene que estar ahí en la pueden revisar. Ajá. ¿Cuánto tiempo se llevó en lograr este proceso? ¿Cuál proceso? El que comenta que tiene que prevenir a su cliente desde que va a traer el producto, las etiquetas, a dónde tiene que dirigirse, para evitar precisamente que le regresen el producto, que se quede en la aduana. Eso es un par de días. Cumplir con todo es un... No, pero para que usted lo implementara, ¿cuánto tiempo se llevó? Porque quiero pensar que al momento de empezar con los clientes, pues que ya hacía el primer paso y le faltaban 2 y luego habría que esperar. Obviamente el aprendizaje, la curva de aprendizaje de ese proyecto, ¿cómo lo fue manejando? Híjole, bueno, eso fue en mucho tiempo. O sea, realmente llegar a esta fórmula, sí. No, fue mucho tiempo. E incluso, te voy a decir una cosa, es que depende del estilo de la aduana. ¿Qué te quiero decir? La aduana mexicana es netamente recaudadora. Entonces antes no había tantas normas. No había tantas normas. ¿Era más simple? O tantas regulaciones en ese sentido, porque lo que le interesaba a la federación era cobrar los impuestos. Y además no teníamos tratados de libre comercio. Entonces hoy México es un país que tiene muchos tratados de libre comercio, entonces hay mucha mercancía que ya no paga aranceles, pero siempre se paga un IVA. Ajá. O sea, sigue siendo recaudadora.
¿sale? Pero ahora toma mayor relevancia la parte de la calidad. Entonces, ¿qué dice la aduana? Ahora sí me importa que tú, Ana Lilia, sepas la calidad que estás comprando. ¿Cómo? Pues a través de una etiqueta. Pero es que no viene en la etiqueta. No, pues ahora tú, sí. O ahora tienes que cumplir con COFEPRIS, o con SAGARPA, o con Semarnat, o con... Entonces, todas estas regulaciones han tomado mayor importancia, incluso la marca. A ver, yo voy a traer estos termos, pero son Nike. Y yo te pregunto, ¿y tú tienes autorización de Nike para traer los estos? ¿Por qué? Porque entonces ya vienen cuestiones de piratería. Sí. Que antes no pasaba nada. No era un tema aduanero. Y luego empezó a ser un tema que sigue siendo, ahora ya es un tema aduanero, pero era una cuestión de la PGR en su momento. O sea, había una cuestión de contrabando o de piratería, más bien de piratería, perdón, lo tenías que ver con la PGR. Entonces, por eso era que, claro, y tiene todo el sentido de por qué Ana Lilia importa tenis Nike si tú no tienes nada que ver con Nike, por ejemplo. Entonces, oye Ana Lilia, ¿tú tienes alguna autorización de alguien de Nike que te autorice? No, pues entonces no puedes. Entonces, ¿qué crees? ¿A dónde va a terminar tu zapato? No, pues ahí se queda. No, si lo sacas de la aduana, ¿a dónde va a ir? A la piratería. Al mercado. ¿No? Exacto. Entonces, ese es un tema que también ahorita estamos vigilando. Pero ahorita obviamente todo eso ya no está permitido. No está permitido. Bueno, a ver, tú lo puedes traer. Eso? Tú lo puedes traer, pero si tienes la autorización. Sí, si tengo pasas. Los permisos de autorización, no hay ningún problema. Pero si no tengo nada, no puede pasar. No, pues no lo pasas. Ya no sale, ya se regresa. Pero eso es lo que yo te digo. Si tú me dices, oye, es que, Arturo, es que tengo el interés de, ¿tienes esto? No te metes, trae otra cosa. Es que alguien me está dando estos termos, estas sudaderas, estos. Tampoco. Hay mercancía sensible que para el gobierno ha tomado relevancia, como es el calzado, el textil, los juguetes, los alimentos. Incluso hace poco salió la ley antilavado, no se llama así, pero es la ley federal de protección, no me acuerdo del nombre, pero nosotros la usamos porque ahí distingue las operaciones vulnerables. A ver, tú puedes importar relojes, ¿no? Regresando a esto, pero no es lo mismo traer un reloj de $20 o de $10 que traer un Rolex. Sí, ¿no? Entonces, el Rolex ya es una operación vulnerable, donde ahí dice el SAT, bueno, yo necesito saber quién va a ser el beneficiario de ese reloj, ¿no? Entonces Liverpool compra un lote de relojes Rolex. Lo que hay que hacer es avisarle a la autoridad que están entrando esos relojes, pues para que haya un control de quién son, para quién son, ¿no? ¿Quién está comprando ese tipo de mercancía? O, por ejemplo, la obra de arte. Toda la obra de arte son operaciones vulnerables. O la joyería. Miren, nos están pasando algunas preguntas del público. Sí, adelante. Ya que estamos en el tema, dice, ¿las empresas que envían sus productos también pasan por la aduana? O sea, cuando envías productos es exportación. Sí. Y en exportación las regulaciones son menos, casi no hay regulaciones, pero tienes que checar, otra vez, qué te van a pedir en el país de destino. ¿Hacia dónde los voy a mandar? Sí. Porque de salida, pues yo lo puedo exportar, no tengo ningún problema, pero el chiste es que no se detenga en la aduana de destino, porque allá, el país de allá seguramente te va a pedir el equivalente de COFEPRIS o de agricultura o de... O sea, es exactamente lo mismo que aquí en México revisan, pero en el país hacia donde voy a mandar el producto, ¿no? Exacto. Entonces, haz de cuenta, cuando yo tengo una exportación, yo le digo al exportador, le digo, tú no vas a tener problema de sacar el producto. Pero dile a tu cliente, ¿a dónde va? allá en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, en donde sea, pregúntale que hable con su agente aduanal para que le diga, con esta fracción que te estoy dando, que la cheque y que te diga qué van a requerir. Es que no va a requerir nada, vámonos, sin problema. Pero, por ejemplo, si tú vas a exportar tequila,
o café o cosas así, entonces sí vas a tener regulaciones que cumplir. Por la, ¿cómo le dicen? ¿La marca de origen o...? Exacto. ¿Sí? Sí, sí. También hacen aquí otra pregunta. ¿Las Sí. empresas que venden en línea? Las empresas que venden en línea es un gran problema para todas las aduanas del mundo. Es un problema global, ¿sabes? Por... Porque ahí en producción compran estos lentes a Amazon. Entonces de repente tocan a su puerta y le dicen, Trin, aquí están sus lentes. ¿A qué horas pasó la aduana? Si tú compras lo que quieras, tu celular, de repente te llegan DHL o Amazon ya, las camionetas, aquí está su paquetito. Pues es mi celular, ya. ¿A qué horas pasó la aduana? Déjame te digo, lo que pasa es que tú haces tu pedido, entonces Amazon lo mueve, o la empresa estas de e-commerce, lo mandan por mensajería, pero hay cosas que pasan, hay mercancías que pasan como muestras o como efectos personales que no necesariamente tienen un tratamiento aduanal por su valor, por lo que sea, ¿no? Lo que está deteniendo la aduana es cuando traes líquidos o sólidos, o sea, polvos o... eso sí te los detienen normalmente. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes comprar un celular y seguramente te va a llegar, o ya sabes, las bocinas Bluetooth, tú compras tus bocinitas, y ahí está, ¿no? Porque no tienes mayor problema. Pero si tú, si Xochitl, por ejemplo, está estudiando pintura y le piden el solvente, no sé qué, el solvente A y el solvente B, ¿no? Y los traen por mensajería por DHL los detiene. Porque para DHL dice, yo no sé qué es. Igual ahí hay droga, igual ese líquido yo no sé qué sea. Entonces te lo detiene y ya no te lo entrega. Entonces, cuando tú hablas a la agencia aduanal, me ha pasado amigos que me dicen, oye, me sacas mi barco. No puedo. En primera vale $5. Y yo el cobro mínimo que le voy a hacer son como 6,000 pesos. Entonces... No conviene. No, entonces digo, déjalo en la aduana. ¿No? Entonces, pero en términos generales, el e-commerce, por eso no está regulado en el mundo. No es de México el problema, no está regulado. Entonces, la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, está apenas, ya hay versiones, en México hay versiones de cómo tratar esto, pero México, por ejemplo, no se quiere anticipar a otros procedimientos que vengan en su momento, que den como línea sobre el manejo de estas mercancías. Pero si lo piensan regular, ¿en un futuro? En un futuro, sí, sí. Es como, ¿sabes también qué mercancía pasa así? El software, te platico. El software antes, si tú ves la tarifa, o tú veías la tarifa antigua, decía software, manual, junto con con un soporte magnético que era un disco o algo, ¿no? Que eran los discos esos grandes, luego fueron los chiquitos y luego... Pero era la combinación de un manual y algo donde venía tu software, ¿no? El soporte. Y eso venía en una cajita. Ok, como cuando compras tu Office, ¿no? Que viene... viene el disco. Eso es un software, ok. Entonces, así llegaba a la aduana, tú lo clasificabas y así lo sacabas. Pero ¿qué pasa cuando viene el Internet? Y entonces tú me compras un software y te digo, sí, mira, entra a la página tal, entras aquí, descargas, ahí está tu software. Me pagas y te doy la llave. Entonces, tú pagas y ahí puedes pagar 50,000 o 150,000 o 250,000, lo que cueste el software. Tú lo pagas y entonces te mandan la llave y lo activas. ¿En qué momento pasaste la aduana? No hay. Entonces ya no o sea, eso que antes era aduanero, resulta que ahora ya no es aduanero. Entonces dice el gobierno, ¿y ahora cómo regulo eso? Pues te lo van a regular a través del ISR. O sea, tú haces un pago al extranjero, pero lo tendrás que reflejar en tu ISR, porque no vas a tener el pedimento. O sea, yo ya no te puedo hacer un pedimento de eso. No hay forma ya. Ya, exacto. Entonces, ves, el Internet mismo, ¿cómo lo controlas? O sea, no hay forma, no pasa la aduana, ¿no? Entonces, por ejemplo,
sí pasa por la aduana, fíjate, sí pasan por la aduana el petróleo, gas, bueno, todo lo que va por cable, electricidad, eso pasa a aduana y se hacen cortes y se pagan impuestos. Pero lo que te digo, o sea, internet, e-commerce, eso, hoy no hay regulación. ¿Qué es lo que a lo largo en la aduana, en su trayectoria, qué es lo que más le ha, cuáles son los retos que ha afrontado? Los retos que he afrontado, pues me tocó haz de cuenta que me tocó pasar de la aduana analógica, por llamarlo así, a la aduana digital, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que antes los pedimentos los hacíamos a máquina y hoy el pedimento es un archivo electrónico. Antes yo tenía que ir, o sea, hacer el pedimento y teníamos que ir a la aduana para que me diera con un folio, así como foliaste esto, pues un folio para que te dieran el número de pedimento. Luego tenías que ir con el vista para que te revisara la mercancía. Y luego tenías que pagar los impuestos y luego tenías que sacar la mercancía y sacarla de la aduana y entregársela al cliente. Pero antes la aduana te cerraba a las 2 de la tarde. Todo lo tenías que hacer de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 3 de la tarde, digamos, ¿no? Y entonces, pues era servicio aéreo, entonces los clientes están, ¿a qué horas me entregas? ¿A qué horas me entregas? Es una presión tremenda la de el trabajo de una aduana aérea. Y hoy, ¿qué pasa? Pues yo hago el pedimento electrónico, se valida, se paga electrónicamente, o sea, todo lo hago desde la computadora y ya nada más con el pedimento se van al almacén, sacan la mercancía y si salgo rojo, porque ahora ya hay un semáforo, de alguna manera un sistema que me dice si salgo verde o rojo. Si salgo verde me voy, si salgo rojo paso con la autoridad para que me revisen. Ya me liberan y ya me voy. Ese ha sido todo un reto. O sea, y ahorita pues estamos en una aduana donde pues hay embarques que sacamos en un par de horas, por ejemplo. ¿Hace cualquier, saca de la aduana cualquier producto o nada más está especializado en ciertos productos? No, cualquier producto. De todo. Nada más la condición es que tú como cliente tengas todos los documentos, todo lo que te vamos a pedir. Eso sí, mira, algo que yo siempre comento, en la agencia aduanal, ya ves que siempre se dice que el cliente tiene la razón. Yo digo sí, excepto en la agencia aduanal, porque en la agencia aduanal no tiene la razón. Me ha pasado que le dices, oiga, es que quiero traer celulares. Bueno, sí, es que la fracción que le corresponde al celular es tal y paga el 15%, por decir algo, ¿no? Y entonces dice, no, es que búsquenme una fracción donde yo no quiero pagar, ¿no? Pues no, aquí es así, ¿no? Este es un teléfono celular, se clasifica acá y paga esto. Oiga, es que no tengo el certificado de origen con el que tiene descuento o preferencia arancelaria, ¿no? Pues entonces paga así, ¿no? Entonces búsqueme otra tarifa, ¿no? O textiles que tienen requisitos y no te dan información, esos no son mis clientes, ¿no? Entonces no tienen la razón. Me acaba de pasar ahorita a un cliente que el representante legal es extranjero y le digo, pues dame tu identificación, tu poder. No, es que yo no le quiero dar nada, es que es confidencial. No, pues si para ti es confidencial, pues tú no puedes ser mi cliente. Si no me das información, no puedes ser mi cliente. De entrada. ¿Ves? Y ya no hizo el trámite. O sea, ahí lo tengo pendiente. Ya dijo, ok, les voy a mandar la información. Pero como está en Estados Unidos, pues, estamos en espera de la información. Comenta que esta agencia aduanal era de su tío. Sí. ¿Y sus hijos están trabajando también con ustedes? ¿Con usted se quedó al frente? A ver, te platico. La historia familiar. Sí, mira, te platico. Fletes Aéreos de México nace, como te digo, en el 53. Yo ni había nacido. Y luego, bueno, lo que sucede es que los consolidadores de carga antes podían despachar mercancías sin tener patente de agente aduanal. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando empieza el tráfico aéreo, los agentes aduanales estaban básicamente
trabajando en frontera, en puertos, y ellos estaban acostumbrados a manejar los kilos y kilos y kilos, ¿no? O sea, contenedores o camiones por completo, ¿no? Y empiezan al aeropuerto, empiezan a llegar cajitas, ¿no? Y entonces los agentes aduanales dicen, o sea, no. Entonces, hay una boleta y entonces antes no había el SAT, pero era Hacienda. La Dirección General de Aduanas pues dice, pues despachen sus cajitas. Entonces no les interesa a los agentes aduanales. Entonces viene una como instrucción de que los consolidadores de carga podían despachar y las líneas aéreas podían despachar sus mercancías. Y así fue mucho tiempo. Cuando entonces empieza a crecer la carga, Ana Lilia, que empieza a ser verdaderamente un valor tremendo de mercancía, los agentes aduanales dicen, oye, ¿y por qué nosotros no estamos despachando? ¿O por qué los consolidadores están despachando esta carga y nosotros que somos los agentes aduanales no? Había creo que 2 agentes aduanales en ese entonces, en la aduana. Entonces van con la Dirección General de Aduanas y entonces dice la Dirección General, sí, tienen razón, entonces vamos a darle su patente a ellos y ya. Entonces viene ¿cómo se dice? Un acuerdo donde dice a todos los consolidadores que cumplan con los requisitos van a ser agentes aduanales. Te estoy hablando como de 1970-71. Entonces va a mi tío, le dan su patente y ya tuvimos la primera patente. Luego, cuando él fallece, entonces, antes el agente aduanal tenía un sustituto. Entonces el sustituto era mi tía. Entonces, a mí me tocó la parte final de la patente de mi tío. Luego me tocó la patente de mi tía, falleció y luego su hija, Marcela, que es mi prima, tiene la patente en esta sucesión que te digo y ahorita ya estamos preparando a su hijo, a José Antonio, para que él siga con la patente. Ahorita hasta ahí vamos. O sea que sí es así, familiar y generaciones tras generación. Sí. ¿Sus hijos no se interesaron por estar trabajando ahí con usted? No, ellos están ahorita afuera. Mi hijo Gerardo está en Barcelona estudiando cosas de audio para cine y no sé. Mi hija María José está estudiando su doctorado en Chile, tiene ya como 1 año. Y mi hija más chica, que también salió de la UAM, Ixtapalapa, estudió antropología social y ahorita está trabajando... No, nada que ver. Ninguno de los tres. ¿Su esposa también la apoya? ¿O ella también está dedicada a casa? No, ella se dedica a la cuestión de contenidos, de manuales, haz de cuenta, proyectos que tienen que ver con juegos, con ciertos contenidos para cierto tipo de gente. ¿Como académicos? Como académicos y no académicos. Haz de cuenta que acaba de hacer un trabajo sobre cuestiones de paz. Uh-huh. Entonces, se hicieron incluso juegos para los niños, pero que tenían, el tema es la paz y que si mediadores y todo esto. Ajá. Juegos, libros, todo eso. Ajá, exacto. Entonces el proyecto contempla todo y hacer talleres y eso ella hace la parte de los contenidos. O sea que entonces de su parte no hay quien continúe con... No, no, ahorita sí, José, mi sobrino. Bueno, su sobrino, pero de mi parte no. Su parte absolutamente. ¿Por qué también le llama la atención o le llamó la atención la docencia? La docencia, bueno, mira, aquí desde que cuando yo estaba en la universidad, me tocó dar clases en secundaria en el Instituto Motolínea, que ya ves que es de mujeres. Entonces me hacían... ¿Bullying? Sí, exactamente, son terribles, pero me tocaba darles matemáticas, luego me invitaron a dar clases en la Anáhuac del Sur, y yo daba clases de matemáticas y clases de seminario de proyectos, ¿no? Y eso me encantaba, pero cuando entré a la agencia, sí, mi tío sí era muy estricto y me dijo, oye, eso de las clases lo deja. A mí me gustaba, pero me dijo aquí, y sí, o sea, tenía razón porque sí ocupaba mi tiempo. Al 100%. Ajá, exacto, entonces dije, bueno, está bien. Luego entro aquí al CAD, ya ves que terminé la maestría, y entonces Alfredo me invitó a dar clases de comercio exterior y comercio internacional y todo eso. Y me ha encantado, me ha gustado porque siempre te mantiene como actualizado, siempre te tienes que volver a estudiar y qué decía la ley y qué... Entonces eso me encanta. ¿Y de química?
No, ya, Nunca dio. bueno, ya aquí ya no. Ya no existe la Ya no. química. Ya no. Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo y antes de que nos corten, pues nada más agradecerle nuevamente, maestro, el habernos compartido parte de su historia, porque no creo que Sí. sea totalmente No. la historia, todo lo que ha hecho, todo lo que ha desarrollado, pero pues un poco más, ya conocemos un poco más del maestro Arturo. Agradecerle nuevamente Sí, el no. haber aceptado la invitación. Y pues como a todos nuestros invitados les regalamos, les obsequiamos un pequeño reconocimiento, pues Muchas en este gracias. caso por haber participado en el programa La Voz de la Comunidad. Se Perfecto. lo entrego. Sí, le muchas agradezco gracias. nuevamente le doy las gracias. Les agradecemos el habernos acompañado. Por favor recuerden seguirnos a través de nuestra página frecuenciacat.com, en redes sociales, en Frecuencia Cat, YouTube, Facebook y YouTube, perdón, y Centro de Estudios en Alta Dirección y Comunidad Cat en Facebook. Muchísimas gracias y recuerden, siguen ahorita el programa Ecosistema Digital. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ti, Ana Lilia. Gracias.